Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Me pareció interesante, estaba yo leyendo sobre una conferencia que hubo algunas décadas atrás. Era una conferencia en la cual se reunieron a comparar religiones. Fue una conferencia de comparación de religiones, interesante. Y se reunieron varios teólogos, varios líderes de todo el mundo, de diferentes religiones, para hablar y comparar acerca de, bueno, qué era, ¿verdad? Lo que enseñaban y promovían, etc. Entonces, empezó una pregunta ahí interesante que decían ellos, bueno, ¿y qué es lo que hace al cristianismo tan único? Alguien preguntó así, ¿qué hace el cristianismo tan único? Bueno, por ahí algunos cristianos dijeron, no, bueno, la encarnación de Dios, ¿verdad? Lo hace único, esa encarnación en la cual Cristo se hizo hombre, pero otras religiones también afirmaban, bueno, es que también nuestros dioses andan entre nosotros. También nuestros dioses se hicieron hombre. Ok, bueno, algo que lo hace único es la resurrección de Jesús, ¿verdad? Jesucristo resucitó de los muertos y eso es lo que lo hace único. Pero bueno, hay otras religiones que también afirman que cuando mueran ellos van a resucitar también. ¿Qué hace único al cristianismo? Dentro de la conferencia, alguien de los asistentes era un teólogo, quizás lo conozcas o has escuchado, es un autor también de libros, se llama C.S. Lewis. Y él se levantó y dijo, bueno, la verdad es que la respuesta es fácil. Lo que hace al cristianismo único es la gracia. La gracia es ese favor inmerecido de Dios. Tú no puedes ganarte la gracia, no puedes hacer nada para merecer la gracia de Dios. Es un regalo que no encuentras en ninguna otra religión. Esto es algo que Dios te da sin merecer. Y te digo una cosa, no hubo nadie que se comparara en la hermosa gracia que nos entrega el Señor a los que creemos en Él. Sin embargo, algo que debe de quedar claro aquí es de que aunque la gracia de Dios es gratuita, pero no es barata. ¿Costó qué? Costó la vida de su Hijo, del Señor Jesucristo. Y es interesante esto. Para el hombre, te digo una cosa, es una lucha este tema de entender y comprender y vivir el amor de Dios, el hecho de saber que es gratis, que no tengo que hacer nada para yo recibir de esa gracia, de ese amor, como que nuestro instinto humano nos impulsa, ¿verdad? A querer controlar todo y por eso encontramos tantas religiones. Por eso encontramos tantas religiones, el hecho de querer yo ganar y lograr y alcanzar por mis fuerzas, mis capacidades, mi control. Si ponemos atención, el budista, ¿qué es lo que hace? El budista tiene los 8 escalones para recorrer con la esperanza de entrar en la dicha. El hindú maneja el tema del karma y entre más karma buena encuentre en su vida, tendrá una mejor vida eterna. El judío sigue sus pactos de la ley para alcanzar y ganarse la justicia delante de Dios. El musulmán sigue sus códigos religiosos, ¿verdad? Sus leyes religiosas para ganarse la salvación. Piénsalo. Todas las religiones buscan a Dios. Solamente el cristianismo es Dios buscando al hombre. Solamente el cristianismo enseña que el amor de Dios es incondicional. Es un regalo de gracia y eso lo hace único. La gracia de Dios. ¿Tú te acuerdas? Lo vimos en Efesios 1, 7 al 8. El apóstol Pablo dijo que Dios no es limitado con la riqueza de su gracia, sino que hace sobreabundar su gracia en cada uno de nosotros. Él la da y no solamente la da, sino que hace que sobre y abunde. Ahora, en el tema del sufrimiento, tú y yo necesitamos como creyentes tener presente que la gracia de Dios sigue y obra a pesar
del sufrimiento. Sigue presente, sigue estando ahí. No termina, no cambia, no se va. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y es donde vamos a estar trabajando y ahondando en este pasaje. Primera de Pedro 5, 10. Yo lo voy a tener aquí enfrente si quieres leerlo acá conmigo. Pero si puedes tenerlo en tu Biblia también sería buenísimo. Primera de Pedro 1:5 dice lo siguiente: mas el Dios de ¿qué? De toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido, dice, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Date cuenta que el apóstol Pedro describe a Dios como el Dios de toda gracia. Ya en alguna sesión anterior vimos a Pablo describiendo a Dios como el Dios de toda consolación. ¿Te acuerdas en 2 Corintios 1:3? Pero en toda la Biblia tú sabes que solamente en este pasaje de Pedro se describe de esa manera a Dios, el Dios de toda gracia. Y lo que está haciendo Pedro acá es más bien el énfasis, enfatizar que Dios es la fuente. Dios es el dispensador, el dador de toda gracia. No hay otra fuente, no hay otro lugar al que tú puedas ir, donde tú puedas encontrar. No hay un intermediario humano o terrenal o capacidad humana que nos pueda llevar a la gracia de Dios. No existe, solamente Dios. A eso se refiere Pedro cuando dice el Dios de toda gracia. Ahora la pregunta quizá es, ¿qué es gracia? ¿Qué significa esto de lo que estamos hablando? La gracia la podemos definir como esto: un favor inmerecido que se nos otorga a pesar de ser indignos. ¿Sí lo tienes? Un favor inmerecido que se nos otorga a pesar de ser indignos. Y esto es bueno tenerlo claro, y más cuando enfrentamos pruebas, hermanos. Más cuando enfrentamos sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchos pueden llegar a considerar que por la prueba, el sufrimiento, la condición que estoy yo pasando, ¿verdad?, dejo de ser digno de la gracia de Dios, ¿verdad? Es que fallé. Seguramente esta prueba o este sufrimiento es porque pequé o hice yo algo que no debí de haber hecho. Entonces resultó en inmerecedor de la gracia y se acabó la gracia. Pero esto no es así. La gracia es ese favor a pesar de ser indignos cuando estamos en Cristo. La gracia de Dios permanece, ahí está, ahí se encuentra. La situación es que muchos de nosotros, te digo una cosa, a pesar de que sabemos que la salvación es por gracia, pensamos que para continuar en esa gracia yo me la tengo que ganar, yo tengo que permanecer y por mis fuerzas tengo que alcanzarla. Tengo yo que hacer todo para seguir siendo digno de más gracia. Y a veces nos afanamos por las obras y por el hacer y por el lograr y alcanzar y que me vean y el aparentar. ¿Estás de acuerdo? Pero si lo pensamos, dejaría de ser gracia si nosotros no la ganamos. Dejaría de ser gracia, ¿sí me explico? Las obras no son para ganar gracia, sino que son resultado de la gracia. Porque vivo en la gracia y si conozco la gracia de Dios, me lleva a vivir una vida de obras. Pero no es que yo las haga para querer ganar más. Ahora fíjate en esto. Pedro no solo describió a Dios como el Dios de gracia, sino que Él es el Dios de toda gracia. Apuntando a una gracia ilimitada, una gracia que no termina. Y hace tanto énfasis que si te das cuenta aquí, Él lo que dice es de que esa gracia que Dios te dio al momento de salvación, no solamente te salva y te deja ahí, te dice, ok, el que sigue la fila de salvación, pásele y te abandona. No. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Que te llamó a su gloria eterna. En otras palabras, Él se encarga de llevarte hasta su gloria. Él te toma, te salva por gracia y se te lleva hasta su gloria. ¿Te das cuenta?
te lleva Él hasta allá. Ese es nuestro Dios bondadoso. Ese es nuestro Dios amoroso. No te abandona en ningún momento. Continúa y permanece. Ahora quizás surja la pregunta de muchos. Si tenemos a un Dios tan misericordioso, tan bueno, ¿por qué no nos hace inmunes al sufrimiento entonces? Si Dios es el Dios de toda gracia, de toda misericordia, ¿por qué no nos hace inmunes al sufrimiento? ¿Por qué no construye una barrera alrededor nuestro y cuelga un letrero que diga no molestar porque es mío? ¿Qué piensas? Por la misma razón que te da tu entrenador del gimnasio, los que van al gimnasio. Tú te pones tenis cómodos, ropa deportiva cómoda y te preparas ¿para qué? Para sufrir, ¿no? Te preparas para que te duela, te preparas para cansarte. Es lo mismo. Tu entrenador que te dice, dale, porque hay beneficio. Empuja, porque hay beneficio. De hecho dice en el letrero, no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Exactamente lo mismo. De esta forma funciona. Dios fortalece la vida del creyente a través del sufrimiento cuando lo vivimos en Cristo. Dios fortalece de esa manera. Dios capacita de esa manera. Dios hace crecer de esa manera. No se trata nada más de que adquieras la membresía del gimnasio y ya estés musculoso. Ojalá. Imagínate. Tiene que haber dolor para alcanzar perfección. Tiene que haber dolor para alcanzar perfección. Por eso sigue diciendo el versículo 10. Después que hayas padecido un poco de tiempo. Nota que no dice, si es que llegas a padecer. O sea, porque puede que no pase. Realmente no. Pedro está diciendo, es una certeza que vas a padecer. Es seguro que vas a sufrir. Es seguro que te va a doler. Esto tiene que ser así. El sufrimiento no es una sorpresa de que, ¿por qué estás sufriendo? ¿No? ¿Cómo es posible? Vivimos en un mundo de pecado. Creo que lo que menos podemos esperar de este mundo y de esta vida es sufrimiento. Es un hecho que todos vamos a sufrir. Y te digo una cosa, cuando estás en el Señor, eso es bueno. Eso es bueno. Yo recuerdo que antes de venir a estudiar al seminario, nosotros vinimos en el 2015 a estudiar al seminario. Pero antes de llegar acá, pasaron ciertas cosas en nuestra vida. Perdí mi trabajo, mi esposa estaba embarazada, estábamos en una condición económica mala, malísima. Vivíamos en una casa prestada y no veíamos ni por dónde. Y la gente de la iglesia donde nos congregábamos allá, pues todos se preguntaban, oye, ¿por qué estarán pasando estos muchachos esto? Si son tan buenos muchachos y mira, están sirviendo, son líderes de esto y de esto y de esto. ¿Por qué no? Es una sorpresa. Pero hoy, si consideramos la gracia de Dios eterna, notaremos que en ese momento Dios nos estaba preparando, fortaleciendo para lo que hoy somos, para en donde hoy estamos, para donde Él nos tiene hoy. Ese sufrimiento ya pasó, ese sufrimiento ya fue, y ahora que hemos crecido en el Señor a través de ese sufrimiento, nos ha hecho permanecer, nos ha fortalecido y nos tiene donde hoy estamos. Es solamente por su gracia. Hoy lo entiendo. El sufrimiento pasa. La semana pasada veíamos aquí mismo en 1 de Pedro capítulo 1 y dice lo mismo que está repitiendo acá, ¿verdad? Después de que hayas padecido por un poco de tiempo, ¿te acuerdas? Pablo le dice lo mismo a los Corintios, capítulo 4, verso 17. El sufrimiento, fíjate, es un problema leve y momentáneo que tiene un resultado mucho más grande y valioso cuando termina. Mucho más grande, mucho más valioso cuando termina. Es ligero, dice Pablo. Es momentáneo, dice Pablo.
Ahora, esto no lo dijo una persona que estaba en su casa con un abanico. No pasa nada, el sufrimiento no se siente. Esto lo escribió un hombre que fue apedreado casi hasta la muerte, fue encarcelado, naufragó más de una vez, fue golpeado y azotado varias veces, fue perseguido, fue difamado y más y más y más. Pero ese sufrimiento fue ligero y momentáneo. ¿Te das cuenta? Lo que están haciendo Pablo y Pedro aquí es comparar el sufrimiento, date cuenta, comparar el sufrimiento con la gloria eterna en una balanza de la vida. Comparar el sufrimiento de esta vida, de este mundo, con la gloria eterna. ¿A dónde se inclina la balanza? Cuando entiendes el valor de la gloria de Dios en tu vida, esa gloria se vuelve pesada. Y el sufrimiento ligero en comparación. ¿Sí me explico? Romanos 8:18, fíjate lo que dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Date cuenta que la Biblia siempre hace esto, te apunta hacia adelante, te apunta hacia la gloria eterna, te apunta hacia la perspectiva celestial. ¿Puedes notarlo? Se trata de involucrar a Dios en tu vida. Se trata de que apuntes tu mirada al Señor en todas tus decisiones, en todo lo que tú enfrentes, porque ahí es donde se volverá pesada la gloria y el sufrimiento ligero en comparación. En algún momento les había hecho esta pregunta: ¿cuánto involucras a Dios y sus promesas en tu día a día? ¿Cuánto recuerdas tú las promesas de Dios en tu andar cristiano? En las situaciones que tú enfrentas. ¿Cuánto le consideras a Dios, tanto en lo bueno como en lo malo? ¿Cuán presente está la gloria de Dios en tu andar cristiano? Involúcrale en todo. Porque se trata de Él. Recuerda que se trata de Él en tu vida. Tráelo a tu vida. Y esa gloria que Cristo te da cambiará tu perspectiva de este mundo y del sufrimiento de este mundo. Dios quiere ser parte de tu vida para ayudarte. Dios quiere estar ahí para levantarte. Por eso Pedro nos dice que después de haber padecido un poco de tiempo, fíjate lo que hace el Señor. Dice, Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, fortalecerá y establecerá. O sea, en ese momento de dolor, de angustia, de desespero, el mismo Dios de toda gracia se involucra para ayudarte, levantarte y que permanezcas firme a pesar del sufrimiento. ¿Ves lo que hace? Él quiere ser parte de tu vida. Él quiere ser parte de tus problemas. Él quiere ayudarte y que permanezcas firme en tu fe. El favor inmerecido de Dios, la gracia de Dios permanece en ti y lo hace ¿cómo? Perfeccionándote, afirmándote, fortaleciéndote y estableciéndote. Es de notar que estos 4 verbos que Pedro utiliza aquí no están en futuro como pudieran leerse, sino que en el griego están escritos de tal manera que se refiere a una acción que sucedió en un momento y que su duración es indeterminada. Los 4 verbos están escritos de esa manera. Es una acción que sucedió en un momento cuando te salvó y que continúa su efecto hasta el día de Jesucristo. Es indeterminado el efecto, el resultado de esa acción. Él te está equipando constantemente. Lo que habla Pedro acá es de que cuando Dios te salva, te empieza a equipar. Y es algo continuo, constante, que no va a terminar porque todos los días necesitamos del Señor. Él te está equipando hoy. Y cada oportunidad de sufrimiento, Él te está equipando. La manera en que nos equipa, dice Pedro primeramente, que es como al perfeccionarnos.
¿Qué se refiere a esto? Esta palabra significa o literalmente se traduce como arreglar, ¿verdad? Ordenar para ajustar algo. En el lenguaje del valle sería asfixiar. ¿Sí? Es como asfixiar algo, ¿me entienden? Es arreglar. Se utilizaba esta palabra, ¿sabes cuándo? Cuando remendaban las redes de los pescadores. Están arreglándolas, utilizaban esta palabra. Cuando se rompía alguien un hueso y lo ajustaban, utilizaban esta palabra. ¿Qué quiere decir Pedro acá? De antemano conoce que tú y yo nos encontramos en una condición de corazones rotos, ¿verdad? De conciencia dañada, de espíritu lastimado. Y lo que hace el Señor al equiparte, ¿sabes qué es? Perfeccionarte. Arreglarte de tal manera que quedes tú perfecto. Dios remenda las heridas del corazón quebrantado. Me gustó esto que dijo alguien. Dice que como una costurera que usa una aguja para dar paso al hilo, Dios usa el sufrimiento para dar paso al ajuste necesario de nuestras almas mientras cose nuestros corazones rotos. Tú necesitas ser reparado para llegar a ser perfecto. La aguja tiene que atravesar. Y la aguja no es la que cose, ¿estás de acuerdo? ¿Qué es lo que cose? El hilo. Pero es necesario que pase la aguja. Es necesario que duela. Pero lo que hace es que da paso al plan de Dios para tu vida, el cual te quiere hacer mejor. Quiere que tú seas perfecto. Te digo una cosa, cuando tú permites que sea Dios quien arregle tu corazón, no otra persona, no el novio, no el esposo, no el trabajo, ni el dinero, cuando es Dios quien arregla tu corazón, puedes confiar que será un buen trabajo. Que ese trabajo será perfecto. Deja que Dios sane tus heridas. Cada uno de nosotros tenemos heridas diferentes, dolores diferentes, padecimientos diferentes. Te digo una cosa, Dios es experto en sanar corazones. Deja que Él te perfeccione. En segundo lugar, Pedro dice que Dios, aparte de perfeccionar, Él afirma. Este verbo lo que se refiere es hacer algo sólido, perseverante. Trae la idea, ¿verdad?, de enfrentar adversidades para ser y ser inamovibles en frente a las adversidades. Es el mismo verbo que utilizó Lucas para decir que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿te acuerdas? El Señor Jesucristo estuvo evitando ir a Jerusalén porque sabía que ahí lo iban a matar, pero cuando llegó el tiempo, dice Lucas, afirmó su rostro para enfrentarse a las adversidades. Es interesante que esta palabra, fíjate, esta palabra afirmar en el griego es esterizo, y de ahí viene nuestra palabra en español para esteroides. ¿Qué hacen los esteroides? Es algo que aumenta la fuerza muscular y aumenta la resistencia cuando se usa bien, ¿verdad? Lo que está diciendo Pedro acá es que el sufrimiento, en lugar de destruirte, Dios lo usa para poner tu carácter espiritual en esteroides, ¿sí? En fuerza, en firmeza, para resistir lo que pueda venir adelante, lo que se pueda enfrentar cuando Cristo está en ti. ¿Qué puedes enfrentar diariamente? ¿El mundo? Sí. ¿La carne? Sí. ¿El diablo? Por supuesto. Pero Dios tiene la intención de utilizar ese mismo sufrimiento para edificarte. Dios afirma el corazón, lo hace resistente. De esa manera nos capacita. En tercer lugar, Dios muestra su gracia en el sufrimiento al fortalecernos, dice Pedro. Esta palabra fortalecer trae la idea de estar anclado, ¿sí? De anclar tu vida mientras los vientos de los problemas soplan en contra de ti. Algo que me llama la atención en esto es que nos muestra que Dios no tiene ninguna intención de que no pases por pruebas. En ningún momento Dios tiene la intención de que no pases por pruebas, de que no sufras.
sino que porque sabe que pasarás por pruebas, ¿qué hace? Te quiere anclar, te quiere poner en una base firme. Por eso necesitas ser, ¿qué? Fortalecido, anclado, y Él te ayuda, ¿te das cuenta? Él es el Dios de toda gracia, no lo merecemos, y aún así Él lo hace en nosotros y nos mantiene, nos sostiene. Eso lo hace el Señor. Ahora es posible que tú no sientas que Dios te está ayudando. Es posible que tú no veas que tu vida está yéndose hacia un lugar positivo. Es posible que en tu corazón tú digas, es que no lo veo, no lo siento, no considero que mi vida esté llegando a un punto bueno donde yo vea la gracia de Dios en mi vida. Muy probablemente te sientas así o lo piensas. Pero te digo una cosa. Aquí estás el día de hoy. Aquí te encuentras ahora mismo, estás leyendo esta porción de la Escritura y no es coincidencia que Dios te haya traído este versículo a tu vida este mismo día. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Gracia. Este sermón sobre el sufrimiento solamente es una forma más que el Señor te está diciendo, estoy contigo. Estoy involucrado en tu vida. Es mi palabra. Es otra forma que el Dios de toda gracia te dice, aquí estoy. Soy yo el que te afirma, el que te ancla para que estés firme. Y es que lo que necesitas recordar es su gracia. Tener presente su gracia. Él planeó esta hora para ti. ¿Tú crees que es coincidencia que estés acá, que te hayas quedado, que te hayan traído? Muchas veces el diablo va a susurrar a tu oído y te va a decir, Dios no está interesado en ti. A Dios no le importa, no merece su atención, pero te digo una cosa, Dios responde en su palabra que tienes la máxima atención de Dios y no tiene nada que ver con que te lo merezcas o no, sino que tiene todo que ver con su gracia y su gloria que son suficientes para ti. Son suficientes para ti. Es una gracia que nace de su amor por ti como uno de sus hijos. Una gracia que nace de su amor por ti cuando estás en Cristo. Entonces, hemos dicho que la gracia de Dios seguirá reparando tu corazón, seguirá poniendo fuerzas en tu carácter y te seguirá anclando al fundamento cuando las pruebas te intenten derribar. Y en cuarto lugar, Pedro dice que la gracia de Dios seguirá estabilizando tu vida cuando el sufrimiento intente destruir tu fe. Esta palabra establezca se refiere a poner un fundamento firme. Y a diferencia del verbo anterior que era anclar en el fundamento, esta palabra se refiere a que Dios es el que construye ese fundamento, ¿sí? Dios es el que lo lleva a cabo. Dios establece ese fundamento que tú y yo necesitamos. ¿Te das cuenta? Piensa esto. Todos los días en el mundo, a cada momento, siempre se está moviendo, ¿tú sabes? Siempre hay pequeños temblores en todo el mundo. Hay temblores grandes, temblores pequeños, pero siempre se está moviendo. A veces ni lo sentimos. Pero lo que dejan ver esos temblores, ¿sabes qué es? Lo que evidencia es qué tan firmes son los cimientos de una construcción. Ya de repente, aunque tú no sientes nada, pero en tu casa de repente ves como que una grieta, ¿no? En la pared o en el suelo, y es por todos los movimientos que encuentra en la tierra. Esos pequeños temblores de repente ya hicieron grietas en tu hogar.
cada prueba que tú enfrentas día a día, sea pequeña o grande, va a mover tu vida. ¿Y sabes qué va a provocar? Va a evidenciar qué tan firme está tu fundamento. De repente van a haber grietas en tu corazón. De repente habrá grietas en tus emociones. Te digo una cosa, el Dios de toda gracia, nuevamente aquí está. El Dios de toda gracia quiere ayudarte a construir un cimiento inamovible en tu vida para cuando vengan todos esos temblores. ¿Y tú sabes quién es ese cimiento? Es Jesucristo. El fundamento de la vida cristiana, del cristiano, del creyente, es Jesucristo. Es Cristo el que da de su gracia. Aunque no lo mereces, Él te lo da, Él te lo ofrece. Su cuidado, su provisión. Y te demuestra que no estás solo. ¿Te acuerdas que dijo Jesús en Juan 16:33? En el mundo tendrás aflicción, pero ¿qué? Confía, porque yo he vencido al mundo. ¿Quién es el fundamento aquí? ¿Quién es el que da la confianza? Cuando dice confía. ¿Por qué tú puedes confiar? Jesús dijo, porque yo. Date cuenta que no dice porque tú lograste, o porque se arregló esto, o porque se alinearon las estrellas. Jesucristo, Él muestra el fundamento y dice, porque yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Cuánto entendimiento tenemos tú y yo de lo que Dios nos ofrece cada día a través de Cristo Jesús? ¿Cuánto conocimiento? ¿Cuánto atesoramos ese valioso regalo que Dios nos da en Cristo? Porque cuando tú meditas, hermano, cuando tú meditas en la gracia de Dios y todo lo que conlleva en tu vida, ¿qué produce en tu corazón? Cuando tú reflexionas todo lo que vale y todo lo que es ese regalo de Dios, ¿qué provoca en tu corazón? ¿Crees que te pueda levantar para seguir adelante hoy? El recordar, el reflexionar, el recibir, el atesorar la gracia de Dios, ¿crees que te pueda levantar y seguir adelante? La verdad es de que solamente Dios va a poder hacerlo. Solamente Dios. No vas a encontrar en ningún otro lado. Me encanta este Salmo 62:2 que dice, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Y luego dice, jamás he de caer. Jamás habré de caer. Hermosa gracia de Dios que nos sostiene y que nunca termina a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores. Dios es fiel, siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel. La pregunta que tenemos que hacernos en este momento, después de haber entendido, es cómo vamos a responder a esa gracia. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Cómo le respondemos al Dios de toda gracia? ¿Qué te parece responder de la misma manera que respondió Pedro? Antes que nada, comienza a adorarle. Comienza a adorarle. Pedro, después de que dio esta explicación de la gracia de Dios y todo lo que produce, irrumpe en una doxología en el versículo 11, donde dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, cada oportunidad de sufrimiento, recuerda que el Dios de toda gracia está contigo para perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. Dios nunca te va a dejar.
siempre te va a sostener. Siempre va a estar ahí para levantarte, impulsarte a seguir adelante. Eso es lo que hace el Dios de toda gracia. Yo creo que cuando tú y yo entendemos esto, se vuelve un gran motivo para comenzar a adorarle, ¿no? Y eso se tiene que ver reflejado en tu vida. Tus acciones. Un corazón agradecido es un corazón que adora y es un corazón que ama. Si tú eres creyente, tienes que saber que todo lo que eres en Cristo y todo lo que recibes en Cristo es por gracia. No lo merecías. A pesar de tus fallas, Dios te sostiene y te promete no dejarte en ningún momento. Se trata de su gloria en nosotros, ¿te das cuenta? Por lo tanto, deja que Dios sea glorificado en tu vida, hermano. Cuando enfrentes el sufrimiento, enfréntalo sabiendo que Él se está glorificando en tu vida cuando respondes de manera correcta. Atesora su inmensa gracia y disfruta de todo lo que Él produce en ti porque es para tu beneficio. Es para tu beneficio. Un predicador llamado Charles Spurgeon, que por cierto padecía de una enfermedad crónica, de dolor crónico, todos los últimos meses de su vida lo padeció, dolor intenso. Él escribió lo siguiente. Refiriéndose a esto, él dijo: aquellos que se sumergen en los profundos mares, fíjate, del sufrimiento, son los que traen consigo las perlas más preciosas. Porque es en el sufrimiento, iglesia. Es ahí en el sufrimiento donde se vuelve visible la gracia de Dios. Donde se vuelve tangible la gracia de Dios. Recuerda que no se trata de dejar de sufrir, sino más bien que aprendamos a sufrir. Que aprendamos a sufrir. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.